rodeado de honor y majestad, tu carácter perfecto es, no hay distorsión en ti. Cuán sublime es tu hermosura, cuán incomparable es todo de ti, lleno de gracia y de verdad. Estás rodeado de honor y majestad, tu carácter perfecto es, no hay distorsión en ti. Cuán sublime eres tú, cuán sublime es tu hermosura, cuán incomparable es todo de ti, lleno de gracia y de verdad. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria al Señor. Damos gloria a Dios en esta hora por su bondad, su misericordia. Y vamos a darle gracias a Dios por iniciar esta reunión, este tiempo en el cual vamos a estar adorando, vamos a estar bendiciendo su santo nombre y vamos a estar siendo instruidos, vamos a estar siendo capacitados. Pero pongamos todo en manos del Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Tú eres digno de ser glorificado y de ser exaltado, Señor. Hoy, todos juntos, unidos, Señor, te damos gloria, te damos honra al único, al verdadero, al soberano Dios, al que merece toda la gloria y toda la exaltación, Señor. Con todo nuestro corazón te bendecimos y te glorificamos, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Hijo de Dios, tuya es la exaltación, Jesús. Tu expresión merece adoración, tu nombre es sin comparación, Cordero de Dios, tú has vencido, Hijo de Dios, tuya es la exaltación. Jesús, tú eres santo, tú eres digno, eres soberano Rey, tú eres santo, tú eres digno, eres soberano Rey. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres santo, tú eres digno, eres soberano Rey. Tu expresión, tú
sin comparación, Cordero de Dios, has vencido, Hijo de Dios, tuya es la exaltación, Jesús. Santo, tú eres digno, eres soberano Rey. Tú eres santo, tú eres digno, eres soberano Rey. Es admirable, tu nombre es poderoso, Jesús, tu nombre es majestuoso, Señor, tu nombre es majestuoso y reina sobre todo, Jesús, tu nombre es admirable, Señor. Majestuoso eres tú, tu nombre es majestuoso y reina sobre todo, Jesús, tú eres santo, tú eres digno, eres soberano Rey, tú eres santo, tú eres digno, eres soberano Rey. Oh, a ti atribuimos toda gloria, Señor, a ti damos todo el honor, Señor. Toda la gloria es tuya, el honor es tuyo, Señor. ¿Quién como tú? No hay quien como tú. Eres alto, eres digno, incomparable, incomparable eres tú, Señor. A ti atribuimos toda gloria, Señor, toda adoración, todo el honor es para ti. Tú eres santo, 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 tú eres santo, tú eres el Señor, Dios todopoderoso, grande y fuerte. Tú eres santo, santo, tú eres digno de toda gloria. Tú eres santo para siempre. El creador del cielo y la tierra, el que formó el mar y las estrellas, Él es nuestro Dios todopoderoso.
vencedor, alto y sublime, el único Dios, el único Rey, el creador del cielo y de la tierra, el creador del cielo y la tierra, el que formó el mar y las estrellas. Él es nuestro Dios todopoderoso. Él es el Rey que reina con justicia, el vencedor, alto y sublime, alto y sublime, el único Dios, el único Rey, el único Rey, el soberano, el Dios eterno, el creador del universo. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Rey, por siempre y siempre. Soberano Dios, el soberano, el Dios eterno, el creador del universo. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Rey, por siempre y siempre, por siempre eres Rey, Señor. Tú eres santo, tú eres digno, Señor. No hay nadie como tú. Tú eres el Señor, tú eres digno de toda gloria. Admirable, admirable es tu nombre, Cordero Santo eres tú, Señor. Santo para siempre, santo para siempre. Oh Señor, y damos gloria solo a ti, solo a ti. Eres el Señor, eres el Señor, tú eres el más grande, tú eres santo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque podemos tomar este tiempo para adorar tu nombre, para exaltar tu nombre ahí en cada uno de nuestros hogares. Gracias porque tu presencia se sigue manifestando en nosotros. Gracias porque como familia podemos adorarte, Señor, porque la gloria que está en esta casa también ha llegado a cada uno de nuestros hogares, a bendecir a nuestra familia, Señor. Así como llegó el arca del pacto a la casa de Obed-Edom y bendijo su casa, hoy la gloria de Dios también llega a cada una de las casas que están viendo este programa, porque la presencia de Dios está allí para bendecirnos, para santificarnos. Amén. Y estamos muy contentos de poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes allá en casa. Queremos
dar un saludo a todos los padres y felicitarlos en su día, a todos los padres de la iglesia, a todas esas cabezas de hogar que bendicen su familia, que siempre tienen el consejo oportuno, que son consagrados al Señor y prudentes en todo lo que hacen y que han sabido guiar a su familia por el camino de la verdad. Y a los que nos están sintonizando también les queremos, que no son miembros de la iglesia, pero que hoy están sintonizando esta transmisión, los queremos felicitar y les queremos invitar también para que puedan unirse a esta familia, como nosotros le decimos, la familia del Señor, y que también puedan aprender cómo guiar a sus familias en la palabra del Señor, que es lo más importante. Hoy quiero que estudiemos, que me acompañen a estudiar una historia muy linda que se encuentra en el libro de Joel, pero antes de llegar ahí vamos a ir a Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y 23. Y dice la palabra de Dios así: porque la misericordia de Dios, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y qué hermoso saber que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Algunas veces nuestra paciencia se agota con las personas o con las situaciones que estamos viviendo, pero el Señor es un Dios misericordioso y podemos descansar que sin importar lo que haya sucedido, la misericordia de Dios el día de mañana va a ser nueva y van a venir nuevas oportunidades a nuestra vida, nuevas cosas que el Señor tiene para nosotros y es algo en lo que podemos descansar y poder tener esperanza sobre el futuro. Ahora sí quiero que me acompañen al libro de Joel y vamos a leer del capítulo 1, verso 1 al 12. Quiero contarles que se cree que en este tiempo en que el profeta Joel escribió este libro, pues el pueblo de Israel se encontraba en el preexilio, en una situación pues alejada del Señor, en el que se había vuelto a la idolatría y hacer cosas que a Dios le desagradaban. Y estando en esta situación, él habla de esta manera, él recibe la palabra del Señor. Joel 1:1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis vuestros hijos a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el ganado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla y a recibir la revelación que tú tienes hoy para nuestras vidas. Señor, a entender lo que tú nos estás hablando en estos tiempos a través de esta situación. Te damos muchas gracias por tu palabra que siempre nos bendice. Amén. Como ustedes podrán haberse dado cuenta en este pasaje, el profeta Joel está hablando sobre una plaga de langostas que
cayó sobre los campos de Israel, sobre los campos del pueblo de Dios. Y entonces nos habla acá de cómo esta plaga de langostas destruyó todo lo que había al paso. La OMS cataloga las plagas de langostas como la epidemia migratoria más peligrosa del mundo. Hoy mismo vemos que hay noticias en África de países que están siendo atacados por plagas de langosta y están devorando todo lo que hay. Se cree que en Somalia y en Etiopía no había visto una plaga como estas en 25 años y que en Kenia en 70 años no habían visto algo parecido. Y muchos de los países están asustados que estas plagas puedan migrar a sus territorios y acabar con la población, con el cultivo, y por ende afectar a la población. Si vemos esta preocupación por esta, como la OMS le llama como epidemia migratoria, y hoy por hoy estamos viviendo nosotros una pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, ya fue catalogada así el COVID, y vemos que al igual que en este momento el pueblo estaba sufriendo por una situación tan difícil, una epidemia que se estaba viviendo en cuanto a lo que estaba afectando a los cultivos, a la agricultura del país. Hoy estamos viendo cómo nuestras actividades diarias se ven afectadas, cómo los empleos, cómo las inversiones, cómo la salud de las personas, cómo el alimento también está siendo afectado por una pandemia que puede llegar y puede destruir muchas cosas. Joel estaba hablando sobre esta epidemia, y para que nosotros comprendamos un poquito cómo funciona, quiero contarles que un enjambre de langostas puede contener hasta 150 millones de langostas por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de que no es una langostita por allá, otra por allá, sino son enjambres tupidos. Ese enjambre o esa bandada de 1 kilómetro cuadrado de langostas puede consumir una proporción equivalente a los cultivos para alimentar a 35,000 personas. Ustedes se pueden imaginar cuánto devoran estos animales, cuánto van y destruyen. Y Joel decía, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. No cabe duda que la plaga pasó y devoró e hizo destrozos por los campos, por los cultivos del pueblo de Israel, de los judíos. Y esta plaga vino a afectar de muchas maneras. Lo primero que pasa cuando una plaga como esta llega es que se pierde el alimento. Y sin alimento no es posible que los niños puedan tener, por ejemplo, un buen funcionamiento, no se desarrollan bien, la gente puede morir de hambre. Hay plagas que son como estas, que son tan difíciles de controlar, que pueden pasar años, meses sin que sea posible poder exterminarla, y mientras tanto todo lo que se ha sembrado, todos los campos verdes, todos los pues afectan no solo, como aquí decían, los árboles, la vid, la higuera, el manzano, sino también los pastos donde las vacas están. Y entonces vemos como una cosa trae otra, y todo el alimento se vio amenazado. Sin alimento, dijimos, pues hay muerte, sin alimento no hay buen desarrollo, sin alimento tampoco podemos trabajar porque estamos débiles. El hambre, cuando ataca, se vuelve como muchas veces irracional o nos vuelve irracionales. El hambre también puede ser causa de muchas peleas, incluso situaciones difíciles, violencia. Y esta es una de las formas en la que una epidemia como esta puede afectar un país, puede afectar familias, puede afectar una población. Otra de las cosas que puede traer es la falta de trabajo. En Guatemala se cree que 2 millones de personas se dedican a la agricultura. Generará aproximadamente por ahí por el 10% del Producto Interno Bruto del país. Y entonces vemos que todo eso, si eso hubiera sucedido en Guatemala, estamos hablando de millones de quetzales en pérdidas, de millones de empleos perdidos, de mucha gente muriendo de hambre. Esta
esta epidemia, esta plaga fue una cosa catastrófica, fue algo terrible que afectó fuertemente al pueblo de Israel. Hoy estamos luchando con el COVID y aunque hemos visto pérdidas, yo creo que no se compara con lo que ellos experimentaron en este momento. Los agricultores no solo perdieron sus cosechas, sino sus inversiones, todo lo que ellos habían invertido, la plata, la semilla, quizás algunos habían invertido productos de sus herencias, los que habían emprendido, todo lo habían perdido a causa de la plaga de langosta. Y lo más duro quizás es que también habían perdido la esperanza. Si vemos más adelante en el capítulo 2, ahí dice los años que comió la oruga, lo que me hace pensar que probablemente esta plaga no duró unos meses, unas semanas, sino duró muchísimo más. Este animal es el mismo, la oruga es lo mismo que el saltón, es lo mismo que el revoltón y la langosta, solo que están como en diferentes etapas de crecimiento, por eso se cree que se estaban reproduciendo y venía uno tras otro a comer lo que había dejado el animal en otro periodo de madurez. Y por eso es que Joel empieza a decir aquí, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos. No cabe duda que fue un evento como muy impresionante para que tuvieran esa historia que contar. Nosotros creo que nunca habíamos experimentado un distanciamiento tan fuerte en el que se cerrara el país. Al menos yo en lo que llevo de vida no recuerdo haber experimentado algo tan drástico, medidas tan drásticas en las que pues hemos tenido que obedecer. Pero lo que sucedió aquí fue algo sin precedentes, algo que iba a ser recordado de generación en generación. Y me pongo a pensar cómo en ese momento el pueblo de Israel estaba pues tan lejos de Dios, viviendo como si Dios no existiera y sin recordar los principios y las promesas de Dios y los mandatos de Dios para su vida. Creo que estábamos nosotros también viviendo un tiempo muy parecido, en el que aunque sabíamos de la existencia de Dios, o muchas personas sabían sobre la existencia de Dios, vivían una vida como si Dios no existiera. Vivían una vida fuera de sus reglas, una vida fuera de sus mandamientos, una vida haciendo lo que deseaban más que lo que Dios estaba pidiendo que hiciera. Sin embargo, esta situación de alguna manera ha hecho voltear su mirada a Dios. Ha hecho voltear su mirada a que existe un Dios, a recordar que Dios existe y a pensar que Él es el único que realmente puede ayudarnos a salir de esta situación. Y ahí está, latente. Aunque sea una situación tan dura, aunque sea una situación tan difícil en que la gente está siendo afectada, en que quizás hogares que antes no pasaban por esto, pero hoy están sintiendo el hambre, que sus hijos quizás están sufriendo también, que da miedo hasta ir a los hospitales o ir al doctor, tantas cosas que antes no las pensábamos y dábamos todo por hecho. Hoy parece que nos está tocando la puerta del corazón el Señor y nos está hablando como que nuestro mundo se movió y nos está haciendo voltear nuestra mirada al Señor, a recordarnos de que Dios existe y que sus mandamientos siempre han estado, de que son de la eternidad hasta la eternidad, que los planes de Dios son perfectos. Y aunque quizás mucha gente no se ha acercado a Dios, sí ha sucedido algo en su corazón. Hoy vemos en Facebook más gente posteando cosas referentes a Dios, hablando sobre la misericordia y creyendo en fe de que Dios es el único que puede restaurar todo lo que se ha perdido. Y realmente así es. Y creo que Dios quiere que esto no sea solo por el momento en que estamos pasando por esta crisis, sino que sea una situación perenne en nuestras vidas. El vivir una vida viendo a Jesucristo, viendo al Padre, teniendo una relación con Dios, eso es lo que el Señor realmente quiere. No que solo por este momento volteemos a ver al Señor,
sino que este momento sea una oportunidad para restaurar nuestra relación con Dios. Hoy estuve en una capacitación y decían que las crisis son oportunidades, que era un tema, era una capacitación del trabajo. Pero me ponía a pensar que esta crisis también es una oportunidad para restaurar nuestra relación con Dios. Recordemos que sus misericordias son nuevas cada mañana y eso nos hace pensar que el Señor es el que da las segundas oportunidades, de las terceras, y que siempre está abierto. Cada mañana es nueva su misericordia y siempre están abiertos sus brazos para que podamos reconciliarnos con Él. Joel capítulo 2, versículo 1. Después de pasar por esta situación tan difícil, pareciera que ya no podría venir nada peor. En el capítulo 2, versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Y entonces aquí empieza a hablar. Ellos acaban de pasar por una crisis, por una plaga de langostas muy fuerte que les había dejado sin comida, sin dinero, sin ganado, sin absolutamente nada. Y ahora viene y hay una nueva alerta y dice: toca trompeta en Sión y da alarma. Viene algo que parece que es peor. Viene algo que pareciera que no se compara con lo que acababan de sufrir. Y cuando yo me pongo a pensar en esto, me pongo a pensar sobre nuestra relación con Dios, sobre el tema espiritual y sobre el tema material. Hoy quizás hemos sido afectados en el tema económico, en el tema material, pero hay algo pero ¿qué puede ser peor que esto? Realmente que nuestra alma sea afectada por una situación. El propósito de Dios siempre es que nosotros estemos bien, seamos sanos, tengamos una vida pues próspera. Ese es el propósito de Dios. Pero el principal propósito de Dios es que nosotros seamos salvos, que nuestra alma no se pierda, que nuestra vida espiritual esté bien, que al final de nuestros días, cuando tengamos que dar cuenta, podamos ser de los que les dicen: buen siervo y fiel. Lo único peor que sufrir estas situaciones económicas fuertes y toda una pandemia es que nuestro espíritu y nuestra alma sea afectada. La Biblia dice en Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios siempre ha estado interesado en nuestra alma. Si recuerdan, Jesucristo, antes de decirles eres sano, le decía eres salvo, porque sabía que aunque era importante su sanidad, aunque era importante que saliera de esa situación difícil, lo más importante era su eternidad. Y creo que es momento también de cuestionarnos sobre nuestra eternidad y sobre nuestra alma. Porque si sentimos que este tiempo ha sido difícil, ¿cuánto más difícil podría ser que nuestra alma sea afectada por malas decisiones? Que nuestra eternidad sea afectada por nuestras malas decisiones. La Biblia dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si en esto consiste tener la vida eterna, una vida integral, una vida completa, entonces el desafío del hombre, el desafío más grande del hombre debería de ser procurar buscar de Dios, procurar conocer a Dios Padre y procurar conocer a Jesucristo. La Biblia nos habla ahí en Joel capítulo 2, verso 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.
Y qué hermoso saber que, como hablamos, la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. El pueblo de Israel se había alejado. El pueblo de Dios se había alejado de Él y había pasado por una situación económica muy difícil. Y venía una advertencia sobre una situación peor. Pero en ese momento hay un llamado del profeta Joel a un arrepentimiento, a arreglar la relación del ser humano con Dios, a volver el corazón al Señor, a que haya un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento, no un pedir perdón para que ya no me siga yendo mal, sino una necesidad de encontrarse con su Creador, una necesidad de encontrarse con su Dios, con el dueño de su alma y con el que rige el destino de la humanidad. Y creo que es lo que Dios también quiere enseñarnos en este tiempo, que en estas situaciones difíciles nosotros podamos conocer a Dios, que en estas situaciones difíciles y que el Señor nos está advirtiendo de que lo terrenal no es lo más difícil que podamos afrontar, sino lo eterno. El llamado de Dios sigue vigente para la humanidad. Le habla sobre un arrepentimiento, habla sobre la misericordia de Dios, habla sobre que Dios es tan grande que aún nosotros, habiendo estado apartados de Dios, Dios quiere restaurar la relación con nosotros. Seguramente si has estado pensando en Dios, seguramente si has recordado y has dicho solo Dios nos puede sacar, o quizás eres de los que dice si Dios existiera no estaría pasando esto, o por qué Dios permite que estas cosas sucedan. Pero en el lugar de pelear con Dios, en el lugar de hablar mal de Dios, lo mejor que puedes hacer es empezar a hablar con Dios. Empezar a tener conversaciones con el Señor. El Señor quiere que nosotros tengamos comunicación con Él. El Señor quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Recuérdense que cuando Jesucristo murió se rasgó el velo del templo y esa era una señal en que se daba, en que se abría esa relación entre Dios y los hombres. Esa era una señal en que el Señor ya quitaba todo obstáculo para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él. Y es el llamado del Señor. Nuevamente, el título antes del versículo 12 dice la misericordia de Jehová, y el llamado es a convertirnos, a volver nuestra mirada a Dios, pero no solo nuestra mirada, sino nuestro corazón, nuestra forma de pensar, a entender de que lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Quizás no entendamos por qué está pasando esto, quizás no entendamos cómo esto puede llegar a ser algo bueno, pero los propósitos de Dios son perfectos y no podemos dudar ni por un momento que la inteligencia y la sabiduría del Señor es superior a la nuestra. Quizás nosotros no tenemos explicación para esto, pero el Señor es perfecto y podemos descansar en que sus planes siempre son de bien y nunca de mal para nosotros. Volver a Dios, entonces, es el llamado. Volver a Dios es lo importante en este momento. Y bajo la luz de que su misericordia es nueva cada mañana, ¿qué nos puede esperar al tener un arrepentimiento? Versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin hacia el mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán.
porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Qué hermosa promesa, y cómo vamos llegando a este punto. Desde un momento de crisis y luego una advertencia sobre una situación a futuro que se puede dar si aún a pesar de lo que hemos vivido no queremos voltear nuestra mirada a Dios. Un llamado al arrepentimiento y la promesa del Señor. Esto es la promesa del Señor. Esto es lo que Dios siempre ha querido, el bienestar del pueblo, el bienestar de la humanidad. Y aquí dice, y les voy a restituir lo que comió, los años que comió. Como les digo, esto debe haber sido no meses, sino años. Un gran sufrimiento, pero el Señor dice, no te preocupes porque no lo perdiste. Quizás estás dando muchas cosas por perdido en este tiempo y dices, no, se arruinó mi empresa, mi herencia, mi emprendimiento, mi trabajo, y tú lo das por perdido. En el Señor hay esperanza de restituir eso que tú crees perdido, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Porque las cosas que el Señor trae todavía son mejores de las que nosotros teníamos o las que nosotros considerábamos que eran buenas. Los planes del Señor siempre son así, cuando nosotros decidimos confiar en Él. Y esta es la promesa del Señor. Más adelante en el versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y empieza a hablar de una promesa muy especial, y es la promesa del Espíritu Santo. Y vemos cómo el Señor satura todo de una gran bendición. Porque no solo está la bendición material, económica, la restitución de lo que se había perdido, sino ahora viene una bendición espiritual más grande de lo que jamás se había imaginado el pueblo. Y las promesas de Dios siguen vigentes para nosotros. La restitución de todo lo material, más la bendición espiritual para nuestros días. Iglesia, sabemos que el Señor nos ha prometido tanto, y las promesas del Señor son fieles, y quizás nosotros no alcancemos a imaginarnos lo que significa, como quizás el pueblo no alcanzaba a imaginar lo que significaba este derramamiento del Espíritu, que ya lo vemos en Hechos. Y quizás estemos así nosotros, que no alcanzamos a dimensionar lo que el Señor tiene para nuestras vidas, pero esas son las promesas de Dios. Eso es lo que el Señor le gusta, eso es lo que el Señor ama, poder brindarnos todo lo que Él tiene. Y es hermoso cuando lo vemos así y no vemos, este Dios tirano, este Dios castigador, es que Dios no me quiere, Dios no me ama, sino verlo como Él está expresándose acá, un Dios amoroso, un Dios que llama al arrepentimiento, un Dios que prospera, un Dios que restituye y un Dios que bendice espiritualmente y nos lleva a una relación con Él mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Quizás hemos tenido a Dios como algo de misticismo, Dios está ahí arriba y nosotros acá. Quizás tú no lo conoces y piensas, no, es que Dios Él no se mete en estas cosas, o pues es lo que religiosamente me enseñaron. Pero hemos aprendido que la relación con Dios es algo práctico, que lo que Él quiere y ha querido siempre es que podamos tener una relación íntima con Él. Desde que creó al hombre en el jardín del Edén y hablaba con Él y conversaba con Él y convivía con Él, sigue siendo la intención de Dios en estos tiempos.
que podamos tener una relación cercana. Y por eso el llamado al arrepentimiento está ahí y es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Si tú me estás escuchando y has estado pensando, pues ha estado en tu corazón latente el volver tu mirada a Dios, pero aún no te has decidido, hoy es un buen momento para hacerlo. Es un buen momento para que puedas tomar esa decisión de reconciliarte con Dios, de entrar con amistad, en amistad con Él y de empezar a hablar con Él. No solo a hablar de Él o hablar mal de Él, sino a hablar con Dios. Cualquiera puede hacerlo. Tú también puedes hacerlo. Donde estás, en tu casa, en tu cama, puedes tener una conversación con Dios. Pero es importante que aprendas de Él a través de la Biblia, que aprendas de Él a través de la comunicación y que le pidas a algún amigo que te guíe en este proceso. Puedes escribirnos a la página, nosotros te podemos ayudar. Si tú estás interesado en conocer a Dios, por supuesto, es el regalo más grande que nosotros podemos tener. Y quiero finalizar haciendo una oración y diciéndole a la iglesia que sin importar lo que hemos atravesado, las promesas del Señor son grandes para nuestra vida. Así que si en algo hemos sido afectados, no tengamos duda que el Señor restituye, y no solo restituye, sino aún da más. Así que ánimo, iglesia, y ánimo, amigo que nos escuchas. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Nunca te olvides de esto, porque el Señor es bueno y siempre está esperándonos con sus brazos abiertos. Vamos a hacer esta oración. Señor, te damos gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias porque hemos confiado en un Dios grande, en un Dios todopoderoso. Gracias, Señor, porque sin importar lo que hemos vivido o las situaciones en las que nos hemos visto envueltos, Señor, tu misericordia ha estado con nosotros y nos ha permitido, Señor, restaurar nuestra relación contigo. Gracias porque tú nos has visto con ojos de misericordia y tú has hecho tantas cosas y tantas bondades en nuestra vida. Gracias porque tú tienes planes hermosos. Gracias por lo que viene, Señor. Y yo te pido, Señor, que la fe no falte de cada uno de mis hermanos de la iglesia, sino que podamos ver esas promesas que tú nos has dado y gozarnos en ellas. Y también te pido por los que nos están viendo que aún no te conocen, Señor, que ellos también puedan decidir entrar en amistad contigo. Amén.